¿Por qué nos gusta el alcohol? ¿Bebemos alcohol como parte de una tradición cultural? ¿Estamos preparados biológicamente para beber alcohol? ¿Somos los primeros homínidos borrachines? Todas las sociedades condenan de una manera u otra el consumo de bebidas alcohólicas. Lo regulan y le ponen altos impuestos a estos productos. La sociedad ve con sospecha todo lo relacionado con el etanol. El siglo XX, que parece un siglo bastante liberal, es sin embargo el siglo de las prohibiciones del alcohol. Prohibiciones parciales o totales. Así vemos estas leyes liberticidas aplicadas en Canadá, en Rusia, en Islandia, en Noruega, en Finlandia y por supuesto la famosa ley seca de los años 20 en Estados Unidos. Preguntemos lo siguiente: ¿por qué bebemos? ¿Cuál es la razón? Hola, soy Ernesto y hoy en De Esto y de lo Otro hablamos del alcohol. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuestra especie siente fascinación y se siente atraída por estas sustancias que alteran nuestra percepción? Me gustaría que nos centráramos hoy en el alcohol y me gustaría que lo analizáramos sin reprimendas, sin sermones. Propongo que nos acerquemos y cuestionemos de una manera abierta y sin tapujos el porqué de esta necesidad humana. Siempre me ha llamado la atención que cada vez que veo un documental sobre seres humanos que viven en tribus, en clanes, en periodos casi neolíticos, tribus actuales de cazadores-recolectores, tribus africanas, habitantes de las islas del Pacífico, grupos humanos que habitan las selvas de Amazonas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos grupos humanos comparten el amor por el alcohol. ¿Por qué? Porque estos seres humanos que viven al borde de la hambruna, al filo de la muerte diaria, enfrentando peligros, carencias, enfermedades, destinan parte de su alimento y de su tiempo a la producción de alcohol. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta necesidad humana? El alcohol no es algo que podamos encontrar con facilidad en el mundo natural. Y cuando lo encontramos es por una suerte de accidente, por una serie de sucesos que hacen que se produzca. Digamos, de un árbol caen frutas, las frutas comienzan a descomponerse y la presencia en el aire de ciertos hongos microscópicos hace que ocurra la fermentación. Seguramente los primeros humanos, antes incluso de la existencia del Homo sapiens, se dieron cuenta de que al consumir estos frutos fermentados se alteraban los sentidos. Ocurría algo parecido a lo que hoy llamamos borrachera. Quizás los primeros homínidos visitaban estos árboles frutales como hoy visitamos los bares y cantinas y consumían estos productos fermentados buscando alterar la visión del mundo en que vivían y en búsqueda de un alimento altamente calórico. La inteligencia humana, ese cerebro gigantesco que nos dio, que nos sirvió para crear herramientas útiles, para calcular y pensar en términos de futuro, ese cerebro evolucionado que nos regaló el lenguaje, la organización para la cacería, el uso del fuego y de la piedra, también nos regaló la posibilidad de domesticar el alcohol. Tomamos de la naturaleza a los animales y los domesticamos para nuestra conveniencia, explotando las diferentes características de estos. Tomamos también de la naturaleza las semillas de las plantas y fuimos escogiendo solo aquellas semillas más productivas, aquellas más resistentes al clima, a las enfermedades, a los ataques de las plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y fuimos domesticando estas plantas para crear nuestra propia comida. De la misma forma, fuimos perfeccionando el proceso del alcohol, el proceso de atraer y multiplicar estos hongos microscópicos que hoy llamamos levadura. Y lo utilizamos para fermentar frutos, para obtener de estos frutos alcohol. Y luego aprendimos, o más bien descubrimos, cómo obtener alcohol mucho más puro, más potente,
más concentrado mediante la destilación. Sabemos por diferentes descubrimientos arqueológicos que hace más de 10.000 años en Persia ya disfrutaban de una bebida de miel fermentada. Sabemos también que hace 8.000 años en la zona del mar Caspio se cultivaba la uva con fines etílicos, o sea, para la producción de vino. Sabemos también que hace 6.000 años se producía vino en Mesopotamia, que hace 5.000 años la cerveza y el vino eran producidos y comerciados por los egipcios por todo el mar Mediterráneo. Pero a mí todavía estas fechas me parecen recientes. Siempre he pensado que esta domesticación del alcohol debió ocurrir en épocas de las cavernas, o quizás mucho antes, porque para llegar al consumo del alcohol, incluso antes de poderlo producir, tuvo que ocurrir algo desde el punto de vista evolutivo que nos permitiera el consumo y metabolización del alcohol. Los descubrimientos arqueológicos nos demuestran mediante vasijas, papiros, jeroglíficos, escrituras cuneiformes, el uso, producción y comercio del alcohol. Pero ¿cómo encontrar evidencias de este consumo en la época prehistórica? Incluso más allá, quizás en épocas tan remotas que anteceden nuestra propia existencia, que anteceden la existencia de lo que llamamos Homo sapiens. Este monito nos dio una pista. En el Caribe, en las islas de Barbados, Nevis y St. Kitts, una serie de pequeños monos de la especie Velvet han desarrollado el gusto, o como dirían otros, el vicio del alcohol, robando a los tragos a los turistas. Un grupo de científicos tomaron unos 1.000 monitos y condujeron un estudio de la relación de estos animales con el alcohol y encontraron lo siguiente. La mayoría de los monos eran bebedores sociales. Les gustaba la bebida más suave, que estuviera mezclada con jugos de frutas, y solo bebían en compañía de otros monos y nunca antes de una buena comida. Los científicos encontraron que este patrón se comportaba idéntico al patrón de bebedores humanos. ¿Qué quiero decir? Una gran mayoría de bebedores humanos son bebedores sociales. Un 15% beben bastante, pero son completamente funcionales dentro de la sociedad. Un 5% son borrachos problemáticos y un 15% de estas personas beben muy poco o apenas consumen bebidas alcohólicas. El patrón porcentual entre humanos y monos era idéntico. Se ha pensado siempre que el consumo de alcohol es una conducta aprendida, una conducta puramente cultural, heredada de generación en generación. Pero la atracción por la bebida podría ocultar interrogantes mucho más sutiles y verdaderas. Y yo te pregunto nuevamente, ¿por qué? ¿Qué nos lleva a todas las culturas del mundo a producir y consumir bebidas alcohólicas? Quizás la respuesta esté en nuestro propio ADN, en nuestra propia evolución como especie. Commercial break. Si quieres ayudar a que este canal crezca, dame un like, comparte y deja tu comentario. El consumo de alcohol cobra la vida de 88.000 personas anuales en Estados Unidos. Aún así, persistimos en su consumo, aún sabiendo que nos puede producir enfermedades o afectaciones a la salud. Se sabe que el consumo de alcohol activa en nuestro cerebro las zonas de premio y placer, las zonas de motivación y deseo. Evolutivamente, el sistema de recompensa es muy importante, ya que nos hace comprender qué necesitamos para la subsistencia. Cuando hacemos algo que es placentero, el cerebro nos gratifica para que lo repitamos. Entre las cosas que activan el sistema de recompensa están la comida, el agua, el sexo, los sentimientos maternales. ¿Cómo es posible que el alcohol provoque en nuestro cuerpo los mismos efectos? Aquí podría jugar un rol fundamental, un gen que podría ser
responsable por la posibilidad de metabolizar el alcohol. Un gen llamado ADH4. El ADH4, el alcohol deshidrogenasa, es el responsable de las enzimas que nos permiten metabolizar el alcohol. Y aquí viene el dato más importante que quizás responda la pregunta sobre nuestra adaptabilidad y relación con el etanol. Un grupo de científicos de la Fundación para la Evolución Molecular Aplicada, encabezada por el biólogo Matthew Carrigan, encontró hace unos años que esta mutación puede haber ocurrido hace unos 10 millones de años. Estamos hablando aquí en épocas cuando aún compartíamos antecesores con los gorilas y la mayoría de los primates. Estos señores fue mucho antes del Australopithecus, grupo al cual pertenece los restos de la célebre Lucy, que fueron excavados en 1974 y que pertenecieron a una hembra Australopithecus afarensis que vivió y caminó las tierras africanas hace apenas 4 millones de años, lo cual confirma mis sospechas de que mucho antes de que existiera nuestra especie del Homo sapiens, mucho antes de soñar con construir herramientas, en los albores de los primeros pasos sobre dos patas, nuestros antecesores ya habían comenzado a consumir alcohol. A través de la paleogenética, una ciencia bastante reciente que resucita las proteínas de organismos que ya están extintos para estudiarlos, Carrigan y su equipo creen que el cambio radical ocurrió con el desplazamiento de los primeros primates desde la copa de los árboles al suelo. O sea, con los primeros pasos sobre la tierra y luego nuestra tendencia bípeda a caminar en dos pies hizo que aumentara el consumo de frutas que yacían en el suelo, frutas maduras y frutas fermentadas. La necesidad de sacar provecho a estos alimentos comenzó una evolución que permitía a aquellos primates comer en abundancia estos frutos fermentados y sobrevivieran mucho más saludables que otros. Estos frutos muy maduros son ricos en azúcares y por ende tienden a contener más carbohidratos y más energía. De ahí quizás desarrollamos la idea muy primitiva de fruta fermentada, comida que proporciona abundante energía. Hay varias teorías, como la teoría de la fruta, que intenta explicar el por qué los primates desarrollaron la visión en color. Y según nos explica esa teoría, fue para detectar la fruta madura de entre el follaje verde. Quizás estas mutaciones permitieron a aquellos que podrían ver en color sobrevivir con más facilidad y reproducirse. Y aquí es donde especulo abiertamente, quién sabe si en esto influyó la necesidad por encontrar estos frutos fermentados, llenos de azúcares y por lo tanto llenos de energías. Por ejemplo, una taza de jugo de uvas, una taza tal cual, contiene unas 150 calorías. Sin embargo, la misma cantidad de jugo de uva fermentada, o sea, una taza de vino, contiene unas 200 calorías. 25% más de calorías, lo cual en situaciones de hambruna hace una diferencia notable. Escuchemos al profesor Robert Dudley de la Universidad de California ampliar esta información con lo que él llamó The Drunken Monkey, el argumento del mono borracho. The argument of the drunken monkey is that we are interested in alcohol because we have evolved as fruit-eating primates, and alcohol is found naturally in fruit within tropical environments. And we like to drink because we have positive feelings when we drink alcohol that historically would have been beneficial when we could only eat ripe fruit, but now, of course, things can go badly wrong when we have unlimited access to high volume, high concentration alcohol. So where does alcohol come from anyway? So it turns out that yeasts produce alcohol. They ferment sugars and produce carbon dioxide in the alcohol molecule. And yeast spores are everywhere. They're landing on fruit, they're landing on flowers even before the flowers turn into fruit, and they encapsulate themselves into developing fruit tissue. So yeasts are everywhere, sugars are within fruit. Yeast ferment sugar, produce alcohol, primates and monkeys and our ancestors go to the alcohol. So the hypothesis suggests that they are preferentially selecting fruits that have a fairly high alcohol content.
We have inherited an ancestral bias that associates alcohol with nutritional reward. We forage for fruits in the jungle, and in the concrete jungle, we go down the supermarket aisle and pick up alcohol. My father was an alcoholic, and I've always had an intense personal interest in this question as to what are the origins of self-destructive behavior. One goal of the drunken monkey hypothesis, of course, is to facilitate research, basic research into the biology of alcohol exposure. And ultimately, we would all love to have a really straightforward explanation and, of course, cure for this disease. Hasta el momento, el modelo sobre el consumo de alcohol y los distintos trastornos que puede causar a la salud se basa en la hipótesis de que el alcohol era un hábito adquirido por los humanos recientemente. Recientemente me refiero desde el punto de vista evolutivo, o sea, que es un hábito que sería incompatible con nuestro genoma humano. Y esta incompatibilidad era la causa de que el alcohol produzca daños a la salud. Según el estudio del equipo liderado por Matthew Carrigan, titulado Adaptación de los homínidos para metabolizar el etanol mucho antes de que los humanos usaran la fermentación, vemos que esto no es así. Este no es el caso. La existencia humana está ligada a la posibilidad de metabolizar el alcohol. No creamos el hábito de beber alcohol. Bebemos alcohol porque somos humanos. Quizás esto explica por qué, sin importar en qué parte del mundo, en qué momento de la historia, todas las culturas han fermentado para extraer el preciado líquido. Los humanos hemos inventado dioses del alcohol, en todas las geografías y en todas las culturas. Dioses jodedores y borrachines. Mis queridos amigos, que donde quiera que miremos habrá un ser sobrenatural, ligado y adorado por sus cualidades etílicas. Creamos nuestros dioses a nuestra imagen y semejanza. Y esto, como nosotros, deberían beber y santificar nuestras borracheras. Si hay algo en el mundo vegetal o incluso en el mundo animal de donde se puede extraer alcohol, lo hemos hecho. Me imagino a nuestros antepasados danzando y bebiendo junto al fuego, contando historias de cacerías, historias gloriosas que no serían ajenas a la muerte y al heroísmo. Todos compartiendo, unidos, con el único propósito de sobrevivir y pasar un rato de esparcimiento lejos de una realidad cruda y muy jodida. Porque el alcohol nos calienta en el frío, nos refresca en el calor y sobre todo nos regala un momento de humor y salamería. Aunque claro, no es ajeno a la bronca y a la puñalada. Pero como todo en la vida, las cosas malas sobresalen y perduran, y en la bebida pasa lo mismo. No salen las noticias lo bien que la pasaron cientos de miles de personas mientras bebían y festejaban. Sale en los noticieros, en los telediarios, las broncas, los accidentes, las riñas y los asesinatos que pudo causar el alcohol. El ser humano no bebe por el antojo, bebe alcohol porque es humano y es humano disfrutarlo. Espero que te sirvas un trago y lo compartas con tu tribu, con tu familia, con tus amigos y celebres que algún antepasado tuyo hace millones y millones de años te dejó esta herencia genética y al beberte ese trago no haces otra cosa que ser un buen Homo sapiens. Un saludo y gracias por tu compañía. Salud, vive y deja vivir.